Ahora que estamos todos de vuelta con los Kennedy, gracias al éxito de la serie Love Story, he vuelto a hojear estos días el libro La cara oculta de JFK, escrito por el periodista de investigación Seymour Hersh, quien a su vez, aunque tal vez en menor medida, también está algo de moda por un documental que hay sobre su figura en Netflix, Cover Up, un periodista en las trincheras. Y es que bajo la imagen impecable de JFK había deudas con la mafia, algunas trampas de financiación, complots un poco extravagantes para acabar con presidentes de otros países, ocultación de secretos con dinero público y privado y algunos sonoros fracasos. Pero la creencia era que los Kennedy eran personas extraordinarias que podían establecer sus propias reglas. El propio Hersh contaba: es un libro sobre el poder de la belleza. Habla de hombres y mujeres fuertes y seguros de sí mismos que sucumbieron a la fascinación de Kennedy y fueron seducidos por su magnetismo, y que rivalizaron entre ellos para complacer al dirigente más carismático de la historia. Muchos de ellos, a día de hoy, siguen deslumbrados. Y me acordaba de todo esto con la nueva película de mi invitado de hoy en el hotel, con Israel Elejalde, que habla sobre ese deslumbramiento. El deslumbramiento que a veces tiene la gente con magnetismo, la gente guapa y la gente con éxito. Un poco como esa frase del Gran Gatsby, que decía: eran gente descuidada, Tom y Daisy. Destrozaban cosas y criaturas y luego se refugiaban en su dinero o en su inmensa desidia, o en lo que fuera que los mantenía unidos, y dejaban que otros limpiaran el desastre que habían hecho. La película Altas Capacidades también habla sobre los hijos y sobre cómo proyectamos en ellos lo que deseamos que digan y piensen sobre nosotros. Cómo buscamos que esos hijos tengan todos altas capacidades, que sean brillantes y especiales en todos los campos posibles, apuntándoles a todo tipo de colegios, extraescolares, campus, actividades de refuerzo, escuelas creativas, equipos y clases de lo que sea. Y se nos olvida a veces eso de que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, y que tampoco pasa nada por ello. Así que charlamos con Israel sobre todo esto, sobre altas y bajas capacidades, sobre cambiar de clase de todo tipo, sobre tensiones, sobre compararnos con los demás, sobre el juego del estatus, sobre la atracción a veces inescapable que tiene el éxito sobre nosotros y sobre las proyecciones. Nos tomamos con Israel Elejalde para hablar de cine, para hablar de teatro, un chisporroteante, un fresco y un bien primaveral Seagram's tónica. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Israel Elejalde. ¿Qué tal estás, Israel? Pues muy bien, muy agradecido de estar aquí contigo. No, tenía muchas ganas porque es tiempo ya viéndote en pantalla y también mucho en teatro. Eres actor, pero también diriges teatro. Te he visto en cosas muy interesantes, desde el Kamikaze y luego te vi hace muy poco en American Buffalo de David Mamet. Estabas espléndido ahí, ¿eh? Qué bien. Muy gracioso, muy divertido. Y ahora estrenas una comedia con la que me lo he pasado muy bien, que se llama Altas Capacidades, de Víctor García León. Sí. Está muy bien cómo contáis cómo a veces, sobre todo hoy en día, el colegio de tus hijos puede ser una especie de símbolo de estatus, de ascensor social, de cómo la gente usa a veces, sin darse cuenta, a sus hijos como una herramienta para medrar en la sociedad, ¿no? Sí,
la peli habla sobre cómo proyectamos de alguna manera en nuestros hijos la vida que nos hubiera gustado tener a nosotros y cómo esas elecciones, por ejemplo, como la del colegio, aparentemente banales o aparentemente referidas al interés de tu hijo, también están un poco referidas a tu propio interés. Total, total. Y me encanta eso que describes porque me recordaba por momentos a esta otra obra de teatro que me encantó, el Le Prénom, ¿no? Que habla de que le van a poner, es una comedia francesa que le van a poner el nombre y entonces de repente uno dice que le van a poner Adolf, ¿no? Entonces, este contraste de lo que dices tú, de cómo proyectamos, uno diciendo que es una aberración poner a tu hijo eso, los otros no, y al final cómo en ellos nuestras inseguridades o nuestros deseos o nuestros anhelos los reflejamos como si fuera una pantalla de cine, nunca mejor dicho. Sí, también creo que esto ha ido cambiando mucho con el tiempo, ¿no? Es decir, la relación que tenemos con nuestros hijos se ha modificado. Yo recuerdo cómo me educaron mis padres, que creo que me educaron muy bien, pero que no tenían tanta atención en mí, ¿eh? O sea, yo yo no era el centro de la casa y ahora los niños se han convertido en el centro de la casa. Creo que en unas cosas se han mejorado, pero después también ha habido cosas como esta en la que uno parece que la vida, o sea, que tú quieres que tu hijo tenga la vida que tú no has tenido, hasta tal punto que llega un momento en que parece que utilizas a tu hijo de alguna forma como una nueva oportunidad de conseguir alcanzar aquellos objetivos que tú, por las circunstancias que fueran, no los pudiste alcanzar, ¿no? Entonces se llegan a cosas un poco locas y sobre todo que no estás educando a veces a tu hijo en el presente, sino estás educando, proyectándolo en el futuro, sí, en la idea de lo mañana, que tú crees que va a ser. El día de mañana, ¿no? Claro, ¿no? Y tampoco a veces estás a lo mejor mirando quién es tu hijo realmente, sino la idea de que tú tienes de lo que debería ser tu hijo, ¿no? Sí. Y es un análisis muy certero de cómo, de conversaciones que se escuchan todos los días, que pues muchas veces con las mejores intenciones, pero que vemos muchas veces la gente ve en sus hijos eso, ¿no? Altas capacidades, ¿no? Esto de que siempre creemos que van a ser pequeños genios, ¿no? De hecho, hace poco estaba leyendo que hicieron una serie de vídeos que se llamaba Baby Einstein y entonces se forraron los que hicieron esos vídeos porque, claro, era una combinación de querer que tu hijo sea un pequeño Einstein, ¿no? Sí, como si eso fuera además lo mejor del mundo. Claro, o sea, exacto. O sea, que tu hijo sea el hombre más inteligente del mundo, a lo mejor es una condena que tú le estás poniendo, pero es verdad que hay una especie de orgullo. O sea, ahora es muy difícil encontrar a una pareja, o sea, que reconozca, bueno, con una normalidad que su hijo es una persona normal, ¿no? Es que no hay nada malo, porque ahora todo el mundo tiene que tener altas capacidades o tiene que ser súper inteligente o tiene que ser... Entonces todos los padres están con un orgullo, mira, este canta, este recita, bueno, pues no sé, pues con que no tenga problemas a veces también puede que sea que esté bien, ¿no? Esto en mi época tampoco existía y ahora de pronto es verdad que es una necesidad de estar encima del niño y de proyectarlo que, bueno, en este caso, por ejemplo, referido a las altas capacidades, pues Víctor y Borja lo hacen muy bien para poner en manifiesto esas pequeñas contradicciones que son entre patéticas y muy graciosas, ¿no? Sí, porque yo creo que a veces ese patetismo, ese casi, te diría, humor negro que te pone delante casi de lo que reconoces y de lo que a veces todos hemos caído en eso, ¿no? Y me gusta muy bien, o sea, me gusta mucho como eso de educación pública, educación privada, de lo que creemos que de esa elección, como también desde la pública a veces como es el señalamiento de la virtud de no, yo creo en este sistema, y el otro es de lo que tú dices, de querer que tu hijo se merezca lo que tú consideras que es lo mejor. Y ahí está este papel que me parece divertidísimo de esta actriz Pilar Castro, ¿no? Sí, o sea, que es Bárbara, la directora del colegio, este colegio perfectito, que es como un poco medio Montessori, medio avanzado, medio muy moderno. Y este despiadado,
pero al mismo tiempo realista, que creo que no se pasa de, ¿sabes? Que lo veo y me lo creo. Sí, yo creo que la sátira siempre tiene que tener un pie en tierra, ¿no? Es decir, tú puedes jugar de alguna manera, exacerbar determinados elementos para provocar una risa o que la crítica social aflore de una manera más clara, pero siempre manteniendo un pie a tierra. Es algo que dices tú, bueno, esto no sé si es así exactamente, pero podría serlo, quizás, ¿no? Porque la realidad a veces creemos que se desarrolla de una determinada manera que a veces no es así. Hay cosas de la realidad que a veces superan, como se dice siempre, superan mucho y mucho la ficción. Y creo que la película en eso se mantiene en un equilibrio bastante bueno, en la que tú lo reconoces todo. Dependiendo de tu experiencia puedes decir, bueno, a lo mejor esto está un poquito más para allá o para acá, pero todo es reconocible y puedes decir que yo creo que es todo verosímil. O sea, esa directora que hace Pilar Castro, yo la he visto de alguna manera, cómo trata al personaje de Marian, ¿no? Como en esa especie como de displicencia, porque reconoce de alguna forma o cree reconocer que no pertenece a la clase social que ella cree que debería estar dentro del colegio, pero también tiene cierto interés en que ella venga, con lo cual hay una distancia extraña. Porque en la obra, por ejemplo, en la película lo que hay mucho siempre es esa tensión de clase social, ¿no? Sí. De quiénes somos nosotros, qué queremos ser y quiénes son los otros, ¿no? En eso es una película, la verdad, que paradigmática y para mí tiene los mejores momentos se desarrollan en esa tensión siempre de tú no perteneces a esto o yo quiero pertenecer a tu clase social, ¿no? Sí, incluso de que tu propio personaje tiene a lo mejor al principio algo de dudas, pero ya una vez que cruza cierto umbral ya no hay marcha atrás para él, y cómo te genera mucha... cómo quiere agradar a su jefe, y al mismo tiempo como ese jefe está también, que es el de Juan Diego Bote, personaje que está muy bien también perfilado, porque no es una caricatura a veces de brocha gorda, sino que creo que es como ocurre con los vídeos estos de pantomima full, que ves cosas que son reconocibles, que tiene ese pie en tierra, que no es un cliché andando, no es una cosa... Tiene puntos de verdadero acierto. Sí, yo creo que Juan Diego está magnífico. Creo que él lo que hace es desarrollar un arquetipo. Los arquetipos se basan en la realidad, finalmente. Sí. Por eso sí, igual que el cliché. La palabra del cliché es una cosa que se repite constantemente, ¿no? Y hay mucha verdad en los clichés también. O sea, porque creo que Juan sí que de alguna manera explota ese arquetipo. Pero es un arquetipo también especial, porque digamos que no es el típico mandón o el típico persona de clase alta que vive en las nubes. No, está hablando de un tipo de clase alta, jefazo, pero de alguna manera con mucha tendencia progresista, aparentemente, ¿no? Sí. Que quiere comportarse de otra manera, que quiere bajar abajo, ¿no? Que quiere acoger también a esa gente, que no quiere establecer clases sociales, ¿no? Yo no pertenezco a esto, ya mi casa habla por mí mismo o mi posición, pero yo te quiero a ti. Pues, y ya hay algo que es magnífico de lo que hace, que es como muy divertido verlo, aparentemente nada agresivo y sin embargo finalmente absolutamente insoportable, ¿no? Claro. Por esa superioridad que maneja siempre diciendo que no la maneja. Exacto. Diciendo que no la maneja. Yo no soy superior a ti, pero todo el rato te hago ver que yo soy superior a ti, que tengo más dinero que tú, que tengo más poder que tú, pero yo quiero decir que no hay problema. Y en el caso de Gonzalo hay una frase que le dice también Domingo, muy clara, que le dice: en el colegio queremos a gente normal, como tú, ¿no? Y él la acepta, Gonzalo, tranquilamente. Y es que es verdad, Gonzalo es una persona normal, es lo que hablábamos un poco antes. Es normal, es una persona con una ambición, habrá tenido una ambición normal, pues que quería trabajar en un banco, que ha estudiado económicas, que quería una posición, tener pues más o menos una vida bien, pues un piso bien, su cochecito, pues no llegar a fin de mes más o menos desahogado, pero no quiere más tampoco. Y no necesita más, entre otras cosas porque creo que Gonzalo no puede manejar más tampoco. Y de pronto en medio de eso surge esta explosión, una oportunidad como de saltar de clase social, y ahí se descacharra. Sí. Se descacharra porque no tiene armas realmente para eso, pero como dices tú, una vez que ya lo empujan, parece que no puede volver atrás. Ves a casa de Domingo, ves a gente tan maravillosa,
va allí, se mete cocaína, Sí, sí. y va desbarrando paulatinamente, ¿sabes? Sí, porque creo que en el fondo... de hecho, me estoy leyendo este libro estos días que se llama The Status Game, Mira. que es un de status, que es un juego. Entonces tú encarnas a un personaje y de repente pues crees que tienes que ir pasando ciertas pruebas porque tu vida de repente es eso, ¿no? Es ser aceptado, es entrar aquí y no volver atrás, y es como un videojuego, tienes que ir pasando de pantalla para lograr, ya no sabes ni qué a veces, ¿no? Porque es simplemente pasar. Sí. Entonces de repente estás encarnando ese juego, estás haciendo ese juego, eso es lo que le pasa a tu personaje, de repente dice, claro, ya esto para adelante con todo. Sí, es el juego de la ambición, Claro. finalmente, ¿no? Que la sociedad también me parece que nos impele a tener ambición, ¿no? Y a veces tú tienes ambición, pero no sabes a qué. Sí. Porque puedes decir, no, porque tú deberías aspirar siempre a tener una casa mejor, a tener un coche mejor, a poder hacer viajes en clase business. Sí. Pero a veces de pronto dices, pero realmente yo eso es lo que quiero, porque a lo mejor mi aspiración es a trabajar menos, ¿no? Es a maximizar mi tiempo de ocio, a quedarme leyendo en mi casa tranquilamente sin tener que ganar dinero, ¿no? Pero eso no está bien visto de alguna forma también. Y es verdad que una vez que entras en ese mundo, también creo que eso está muy bien retratado en la película, es un mundo también fascinante, evidentemente, ¿no? O sea, la película tiene... O sea, cómo empieza la película, que se rueda en las casas pequeñas de ellos, en sitios como que están claustrofóbicos, que los planos son como pequeños, como parece que la cámara no cabe, y de pronto entran a esa casa y entonces de pronto hay grúas, hay tal, ya los planos Hay ganan mucha en luz, claro, mucha luz, ganan en espacio, hay gente, o sea, de pronto son como bonitos, o sea, todo es bonito. Está como dice Víctor, la película mejora, Sí. la película se convierte en otra película, no es una película nórdica, ya no es una película española costumbrista. Sí, ¿no? Y la gente está como relajada, incluso la forma de vestir, Claro, ¿no? Que claro. me parece genial esto. Hablan momento. idiomas, Sí, pero todos, francés, sí, inglés. muchos anglicismos casuales, pero luego también me encanta el hecho de que vuestros personajes, que son, digamos, los que son de más de otra clase social más baja que el de Juan Diego Boto, visten mejor, ¿sabes? Que tienen que ir como van más arreglados, porque eso me parece muy inteligente, que casi nunca se ha hecho así, ¿no? El otro está como más informal, tal, y eso es el permitirte irte más informal, todo esto es lo sutil, ¿no? Muchas veces esto, lo que me dice un amigo, me dice, si te fijas, el jefe de tal siempre va simplemente con un portaminas, ¿no? Sí. El otro va cargando con todo, ¿no? Pues esto es así, la vida. Sí, bueno, también es verdad, por ejemplo, que eso ha cambiado, ¿no? Es decir, el tema de lo que la relación con la moda Claro. ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, hace 40, 50 años no habría zapatillas. O mucho menos. O mucho menos, digo, pero no habría zapatillas Chanel o Claro. Christian Dior. Y ahora de pronto hay zapatillas deportivas de Christian Dior que son iguales que las que pueda comprar cualquier persona, con la diferencia sutil de que tú, si la miras, sabes y controlas un poco que esa zapatilla cuesta 800 euros en vez de costar 100. Sí. ¿Sabes? Esto es así. Hace poco también hubo... me acuerdo que sacaron el mono de trabajo azul, el que se llevaba siempre en los talleres. Sí. Pues lo sacó, no sé si Chanel también o esto, y entonces pues, tú podías ir vestido casi de trabajador, de mecánico, ¿no? De los años 80, se puso súper de moda. La diferencia era que ese mono costaba 2.000 euros, ¿no? Sí. Pero si tú no sabías o no sabes lo que hay detrás, vas vestido igual que yo. O sea, que ha habido también como una especie de cambio de paradigma en lo que es el lujo, ¿no? O el dinero, o lo que es... Entonces, eso creo que también está muy bien retratado. Ellos no quieren ser ostentosos, aparentemente. Visten súper normal. Y son Gonzalo y Alicia los que, considerando que van allí, deben ir muy bien vestidos, porque si tienen tanto dinero y de pronto se encuentran que hay un choque donde hacen el ridículo un poco, donde llevan vestidos de traje mientras las personas van en zapatillas porque están en su día a día, están haciendo una barbacoa y bueno, les importa un poco todo, ¿no? Ellos, tanto Gonzalo como Alicia, finalmente siempre pienso en ellos desde que lo leí como que eran Peter Sellers en el Guateque, ¿no? O sea, es decir, esas personas que no están en el sitio que deberían estar y van haciendo el ridículo sin querer, los pobres, fracasando constantemente. Sí, y luego lo que
Antes has dicho y me he acordado, precisamente tú estuviste, ¿no? Aprendiste todo tema de interpretación en el laboratorio de William Layton, se llama, ¿no? Sí, sí. Que William Layton era este actor norteamericano, ¿no? Que introdujo aquí todo el tema del método. Del método, ¿no? sí. Y tiene una frase que me encantó, lo tengo por ahí, que era la de que decía que no hay que compararse nunca con los demás, porque siempre habrá alguien mejor o con más suerte o lo que sea. Que lo efectivo es compararse con una versión anterior de ti mismo, ¿no? O sea, ver que has mejorado algo, ¿no? Que has avanzado o que has perfeccionado un poco más tu técnica o lo que sea. Y eso sí me pareció muy, muy inteligente, ¿no? Lo de no compararte con los demás, que es lo que a veces hacemos todos, y con el juego del estatus y con todo esto, y estás siempre como comparándote o queriendo impresionar. Y a veces se nos olvida a lo mejor lo que decías tú, ¿no? Estoy más cómodo haciendo esto, ¿no? La ambición a lo mejor simplemente es disfrutar más de mi tiempo, o lo de estar más en paz conmigo mismo. Sí, vamos a decir, hace poco también me preguntaron que si estaba contento, por ejemplo, con mi carrera, ¿no? Y, a ver, entonces yo estoy contento con mi carrera porque, por ejemplo, básicamente las cosas que yo me había planteado cuando empecé, pues las he hecho y vivo de esta profesión. Tengo la oportunidad de hacer películas maravillosas y trabajar con gente como Marian y como Víctor García León. O sea, estoy contento. Evidentemente, si me comparo con Javier Bardem, pues mi carrera es una mierda, ¿sabes? Pero yo no me comparo con Javier Bardem o, yo qué sé, pues con Antonio de la Torre. Yo me comparo con lo que, como dices tú, con lo que yo quería, y esto me da felicidad. Y no siento que tengo que hacer mucho más y que de alguna forma tengo que tener la ambición de intentar ser Javier Bardem, porque pues que no lo soy, y está muy bien. Si lo intentara, me convertiría en una especie de señor un poco raro, ¿no? Que necesita hacer cosas y seguir luchando de una manera un poco extraña, y sufriría bastante, ¿no? Esto finalmente es un poco lo que les pasa a Gonzalo, ¿no? Están bien, pero de pronto deciden... Estoy bien. Estoy bien, sí, está bien. Tú estás aquí contento y dices, sí, pero tú no tienes ambición de... No, yo estoy bien. Y de pronto, a partir de ahí, ya no están bien. Ya no están bien, y se empiezan a comportar de una... Son un poco raros, ¿no? Porque la ambición es necesaria para vivir, ¿no? La ambición desmedida, un poco ya descontrolada, casi porque no sabes muy bien lo que quieres, sino porque te empujan a esto, es el comienzo del desastre, o al menos de comportamientos que no son buenos ni para ti ni para la gente que te rodea. ¿No? ¿Y cuántos casos hemos visto reales de estas historias que dices, pero cómo alguien que tenía todo se ha complicado la vida de esta manera? Digo, ¿para qué querías más, ¿no? ¿Cuánto es suficiente, ¿no? ¿Cuánto, lo que decía Don Draper en Mad Men, ¿no? Decía lo de la felicidad es ese instante en el que se acaba y necesitas más, ¿no? Más. Y dices, ¿cómo es posible que no sé quién se metiera en este jaleo? Y dices, ¿por qué? Si ya tenía la vida solucionada, ¿no? ¿Por qué quería que te cambiaba la vida 1.000.000 más o no sé qué? Pero es que es eso lo que tú dices tú, es una cosa, un veneno que te inoculan, y pierdes la perspectiva, y pierdes es una cosa que no te puedes quitar, ¿no? Encima, esa ambición desmedida, porque eso, ya no mides, ya no tienes control. Sí, bueno, creo que esa es una de las cosas que tendrían que enseñaros, o que uno tiene que aprender. Como has dicho tú también antes, saber realmente cuál es la vida que tú quieres tener, y aceptar que hay momentos en que dices, bueno, yo estoy bien, ya también no hace falta realmente tener más. Pero es difícil vivir así porque se te empuja a querer hacer más también, ¿no? Sí, a veces te dicen, pero no te gustaría trabajar en Estados Unidos, ¿no? Pues no lo sé, a lo mejor sí, pero no es un objetivo fundamental en mi vida. Pues si un día podría trabajar, por ejemplo, me encanta el cine francés, si puedo trabajar en Francia, pues guay, pero no voy a dedicar mi vida también a como un objetivo, porque tampoco es un objetivo tan importante. O sea, que si ocurre, fantástico, pero de momento estoy bien y a mí no me pasa nada, yo estoy feliz, ¿no? ¿No quieres participar en la gran comedia, en la mejor comedia francesa del año? No, justamente no es uno de mis objetivos, la verdad. Amo el cine francés. Te diría que amo el cine francés, pero justamente haciendo comedia me parecen bastante patéticos. Sí. Sinceramente, no me gustan mucho las comedias francesas. Me parecen
Mira, te diré que me parecen más banales que las nuestras. Mira que nosotros hacemos la comedia blanca. A mí me gusta la comedia blanca, ¿eh? O sea, yo tampoco tengo mucho problema siempre y cuando no se arrastre Sí. para buscar tu sonrisa de una manera y yo me río mucho cuando más o menos están bien hechas, pero la francesa no. La francesa tiene una cosa extrañísima entre esa comedia blanca también un poco rastrera, y me pongo un poco intelectual, porque como soy francés, cuidado, tenemos que ser todos intelectuales. Entonces me aburro bastante viéndolos, ¿eh? Me aburro bastante. Me parecen todos como, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Y creo que no suelen funcionar, con alguna excepción, en la traslación a España no suelen funcionar muy bien. Quizá la cena de los idiotas, más o menos es así, les funcionó bastante bien. Que tampoco me gusta mucho la cena. Mira que hay partes divertidas, pero me parece una comedia bastante tonta, ¿no? Sí. La comedia francesa no me gusta, he de decirlo. Y mira, hablando de todo eso, te quería preguntar, ¿viste Hamlet? No la he visto. He leído el libro, pero no, la película todavía no la he podido ver. Porque tenía curiosidad por saber tu opinión, teniendo en cuenta que tú has representado mucho A Shakespeare. Sí. A Shakespeare y sobre todo también Hamlet, que... Sí, Hamlet lo he hecho, sí. Y que Hamlet es la obra más... Sí, a mí me emocionó, ¿no? El libro. Reconozco que pasé como... La primera parte me costó un rato. Me pareció un poco farragoso, como dilatado, pero bueno, son también esos libros que te hacen que te pese al principio para después recompensártelo al final. Y recuerdo que las últimas 80 o 90 páginas, wow, fueron como un viaje fuerte. Me parece que ahí Maggie O'Farrell es muy inteligente y hace, bueno, un juego muy bonito con Shakespeare y sobre lo que es el teatro también, y de por qué Shakespeare escribe esa obra para reencontrarse nuevamente con su hijo muerto. Sí. Me parece que es muy emocionante. También es verdad que cuando yo hice Hamlet también me pasó un poco lo mismo también, ¿no? Es que mi padre y mi madre murieron los dos ese mismo año, y como 8 meses después yo hice Hamlet, y para mí había una especie también como de reencuentro con ellos a través de la obra, porque es una obra finalmente donde está hablando todo el rato del padre y de las relaciones paterno-filiales y de la necesidad de trascendencia. Entonces para mí fue Hamlet algo muy importante como actor, más allá de la propia actuación, sino desde el punto de vista del viaje del humano. Y cuando me encontré la obra de O'Farrell, Hamlet, esas últimas 80 páginas para mí fueron profundamente emocionantes, y recuerdo que acabé llorando cuando ella ya descubre eso de por qué habla el hijo, ¿no? Pues sí, prepárate para la película, ¿eh? Porque... Ya me lo han dicho. Sí, no, porque bueno, creo que es una... Tal cual lo has dicho, me pasó a mí con la película, digamos, que la primera parte no entré demasiado, me costaba, y sí que al final, como pues eso, como el arte y el teatro te sirven para trascender o para superar el duelo, para hablar de lo que a lo mejor de otra manera no sabes hablar, y cómo conecta con el público y demás, me pareció muy potente cómo lo consigue, y el cine fue espectacular. O sea, la sensación de que estaba todo el mundo a mi lado moqueando con el asunto fue sobrecogedor un poco por momentos. Sí, pues el libro también lo tenía, o sea que me imagino que la directora habrá sabido trasladar, porque el viaje es el mismo del libro. Entonces sí, de algo un poco más farragoso, de eso, de como que te va preparando, te obliga a que esperes el momento final, ¿no? Entonces son de esas cosas que desembocan de pronto en los últimos minutos, y dices, todo esto sí, que es un poco catártico. Está un poco fuera de la peli o no sé qué, pero al final desemboca bien, ¿no? Sí, bueno. El arte sirve para eso, ¿no? De alguna forma también para intentar poner palabras o sentimientos a cosas que se nos hace difícil en la vida, ¿no? Decía Tarkovsky esto de que el arte está para calmar la certeza de que vamos a morir, ¿no? Y de que eso era como una especie de recordatorio, pero a la vez también de forma de decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Seguimos ahí. También me ha hecho recordar algo que te he leído a ti alguna vez o te he escuchado, lo de cuando has hablado de certezas también, que dices que el teatro te tiene que dejar con algunas preguntas, ¿no? Que eso con más dudas de las que entraste. Es una frase de Mayorga, que el teatro, el cine, todo, yo creo, ¿no? Sí.
cada vez me interesa menos el teatro o el cine que te da la razón, ¿no? O sea, cada vez tengo menos interés en ese tipo de cosas en las que voy y veo que estoy muy de acuerdo con absolutamente todo, ¿no? Cuando era más joven, recuerdo que amaba profundamente este teatro ideológico, ¿no? Y el cine ideológico, ¿no? Era un gran amante de Brecht y me gustaba esta cosa, ¿no? Como la sensación un poco de ese teatro revolucionario que habla de cosas. Y ya últimamente, sinceramente, cada vez tengo más interés en precisamente otros tipos de teatro, otro tipo de cine en la que me pongo en duda yo. En el que no me da la razón, ¿no? Desconfío de ese teatro que me da la razón. Por eso creo también, desde un punto ya casi vista ideológico, que me gustan esos contextos en los que yo, por ejemplo, que me considero una persona progresista, pongo en duda mis propias convicciones o intento reflejar mis contradicciones, no tanto las de otros, que por las que lo tengo muy claro, ¿no? Hay algo de esta película que tiene que ver con eso. De cómo dos personas... Bueno, no creo que ellas sean progresistas exactamente, pero digamos que tampoco son muy conservadores, pero bueno, son tipos ahí que están en un colegio público y tal, y poco a poco van entrando en una contradicción absurda, porque es fácil caer en ese tipo de cosas. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que más me interesan de la película. Sí, evitar los mensajes muy fáciles, porque todos ya son planos. Cuando es plano ya no tiene filo, y cuando no tiene filo no te sientes, no te da. Sobre todo porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú haces una peli o algo diciendo estos son muy malos y estos son muy buenos, puede que esté bien. O sea, eso tiene sentido. Por ejemplo, eso tiene mucho sentido dentro de el franquismo, ¿no? ¿Por qué? Porque había cosas que no se decían y era necesario poder decirlas. Y es valiente que un artista llegue y diga tal o cual cosa, ¿no? Porque el contexto no te lo está permitiendo y tú tienes que hacerlo. Después llega un momento en el que tenemos que hablar, para mí, desde otro punto de vista. Porque si no, al final lo que hacemos en ocasiones es cosas que tienen que ver con si estás de acuerdo, bien, y si no estás de acuerdo, te vas de la sala y no has pensado nada. Y lo que hay que intentar pensar es cómo conseguimos pensar entre todos. Y cómo podemos decir, puede que en esto lleve razón, pero a lo mejor en esto no. Piénsalo un poco. ¿No? Y creo que eso es lo más interesante. Después incluso puede haber cosas donde la gente no quiera entrar ni siquiera a debatir sobre eso, pero eso ya es la responsabilidad del público. Pero tú como artista tienes que intentar colocar eso no en un debate de buenos y malos, sino en un debate un poco más contradictorio. Y de vez en cuando también está bien que nosotros mismos nos pongamos a hablar de nuestras propias contradicciones, que son muchas y muy profundas también. Sí, no, eso creo que es muy inteligente. A veces cuando hablar de ciertos asuntos, por ejemplo, Billy Wilder lo decía esa frase, creo que era, ¿no? Si quiero mandar un mensaje o si quiero mandar un telegrama, uso US Postal, ¿no? En vez de, o sea, que no hago cine, no hago, o sea, si quiero mandar algo muy concreto, esto es lo que quiero decir, para eso mando un telegrama, ¿no? Pero prefiero hablar a lo mejor de temas profundos del pérdida o del holocausto, que lo vivió tal, pero a través de una comedia que no te das cuenta y de repente hace una crítica feroz. O por ejemplo, Charly García, ¿no? Que tiene esa canción de los dinosaurios, que en el fondo está hablando de la dictadura militar en Argentina, ¿no? Pues a mí eso me gusta, o que te hace sentir que se usa ciertos para plantearte según qué cuestiones, ¿no? Pues por eso me gusta mucho el cine y las series que ha hecho Alauda, ¿no? Ruiz de Azúa. Bueno, Alauda es paradigmática en eso, claro. O sea, sí. Alauda es paradigmática. Sí es cierto que, por ejemplo, Los Domingos, que me parece una película maravillosa, donde deja pensar al espectador y que él se relacione con eso que está ahí. Ya no pone musiquitas debajo para decirte esto está bien, esto está mal. Aunque ella indica, porque a mí no me parece que sea una película equidistante. Me parece que es una película que habla sobre el adoctrinamiento religioso. De hecho, creo que ella le molesta un poco que se la ponga como equidistante, ¿no? Es que no lo es. Digo, me parece que la película deja muy claro cómo funciona el adoctrinamiento religioso y cómo funciona la Iglesia. Lo que pasa es que hay mucha gente en este país que eso no lo considera malo. Y yo tengo que aceptarlo, ¿no? Hay gente que considera que eso es tan normal, ¿no? Y sigue habiendo gente que manda a sus hijos a la catequesis.
bueno, pues ya está, pero que están adoctrinándolos. Cuando en la película hay un momento maravilloso donde dice ella, pero ¿cómo han dejado, cuando dice Patricia López, pero cómo han dejado a una menor con un mayor de edad? Y entonces dice el padre, bueno, la iglesia siempre hace eso. Y te dices tú, bueno, pero ¿por qué tenemos que aceptar eso en el marco de la iglesia que no se aceptaría en ningún otro marco? ¿Me entiendes? Pero está muy claro, o sea, Alauda lo hace, lo que pasa es que Alauda no pone músicas. O por ejemplo, No, ni hace que el cura sea una persona siniestra en ese momento. Claro, que para mí lo es. Claro, para mí como ateo que soy, lo soy, pero yo tengo esta discusión, por ejemplo, con gente compañeros y familia que son de derechas y que son religiosos, además, y entonces ellos me decían, bueno, es que tú es que siempre estás igual. El padre Chema ese es un tío maravilloso. Digo, ¿pero cómo que es un tío maravilloso si la está manipulando? No, eso no es así. Bueno, vale, está. Entonces yo digo, bueno, pero porque a vosotros os parece bien que se manipule a un niño simplemente que como es cura y os creéis que es bueno, ¿cómo eres? Y eso es lo que hace. Ella no pone músicas. No pone músicas detrás, entonces al final la experiencia personal, supongo, de determinadas cosas hacen que veas eso de una manera u otra. Entonces, por ejemplo, la secuencia en la que ella supuestamente ve a Dios o recibe la llamada. Sí, que eso es lo que le decía a ella. Digo, no sabes si es de repente eso o es una huida, ¿no? Que es confirmar. Bueno, para mí es clarísimo. Claro. Porque yo no creo que Dios haga llamadas. O sea, llamadas hacemos tú y yo por teléfono, pero Dios no. Claro, yo soy ateo, ¿qué debo hacer? Y ahí están hablando de una cosa que se llama la fe. Sí. ¿No? La fe existe, no existe la fe, la tienes o no la tienes. Yo no la tengo, con lo cual todo me parece una pantomima. Claro. El que la tenga. Pero, por ejemplo, el personaje de la tía de la chica, de Patricia, claro, que creo que también es brillante porque podría haberla hecho mucho más. Y creo que en el fondo, para mucha gente, acaba siendo como la medio villana. Y creo que eso es brillante. Eso me parece un acierto de Alauda maravilloso. Precisamente, y es lo que estamos hablando, de lo de las dudas. Y de lo de no hacer una película. Ella podía ser una heroína. Claro, Puede haber una tía perfecta, una tía estupenda. Exacto. Sabes, que no pierde los nervios, que sabe muy bien la palabra exacta y que es un héroe que se enfrenta al poder de la iglesia. En vez de eso, presenta una persona que se enfrenta a toda una cultura que además está hablando del País Vasco, donde hay cosas que se ven así y que nadie las defiende, o sea, que nadie las lucha contra ellas, y sin embargo ella lucha, pero ella tiene un montón de contradicciones. Tiene una familia maravillosa, pero no es feliz. Se le hace una secuencia maravillosa donde ella viene, hasta besado unos besos y no sabe ni por qué lo dice. Sí. Y el último plano donde ella mira a ese niño y a su marido y retira la mirada y después vuelve a mirar, me parece que es... O sea, yo sufrí mucho con el personaje de Patricia. Me parece que eso es lo que da profundidad a una película. Entiendo que haya gente que piense que ella es una villana, como dices tú. A mí no me lo parece. Me hace una persona contradictoria que se ve superada y que no sabe responder de la mejor manera, con la que yo estoy de acuerdo absolutamente y con la que yo sufro porque yo he tenido esas contradicciones también. Y porque ser progresista o tener la razón, como me parece que tiene el personaje de Patricia, no significa hacer las cosas perfectamente bien. Exacto. Y, por ejemplo, de Shakespeare, que con todo este revival de Hamlet, te quería preguntar, ¿para ti qué es lo favorito tuyo de Shakespeare? O sea, le preguntaba, por ejemplo, a Luis Alberto de Cuenca, aquí, qué es... vosotros que habéis leído mucho a Shakespeare, yo he leído bastante, pero quiero leerme casi todo lo que pueda. ¿A ti qué es tu favorito? ¿De tragedia o de comedia? Yo soy bastante fan en general de todas las tragedias, ¿eh? O sea, mi sueño alguna vez es... Yo creo que ya algunos no voy a poder hacer, pero me hubiera gustado poder hacerlos todos. He tenido la suerte de hacer Ricardo III, que no es la mejor obra de Shakespeare, ni mucho menos. Lo que pasa es que tiene uno de los mejores personajes de Shakespeare, uno de los bombones como actor, pero la obra no es una gran obra. A mí me parece que es una obra con muchos defectos. Lo que pasa es que encierra un personaje muy carismático y sobre todo unas reflexiones políticas que en cuanto tú retocas un poco y pones, siempre tienen vigencia de alguna forma. Sí. Ese es un poco el mayor valor que tiene Shakespeare, que consigue con dos toques que le puedas hacer seguir teniendo una conexión directa con lo que está pasando, porque él era muy inteligente y supo retratar muy bien las ambiciones humanas, los claroscuros y la política también. Y la política no ha cambiado tanto, ha cambiado el mundo, pero no cómo ejercemos la política. Mi obra favorita siempre fue Hamlet. Para mí Hamlet es una obra maestra. Es una obra maestra. Los 3 primeros actos
creo que son insuperables. Tiene un problema con el cuarto acto, que es el cuarto acto desaparece Hamlet. Al irse Hamlet, la obra cae, porque Hamlet es un personaje que fagocita todo. Si el actor que hace Hamlet está bien, tú no quieres mirar a otro sitio, solo quieres seguir viéndolo pensar, porque es un personaje absolutamente brutal. Es una persona que sufre y piensa a una velocidad de vértigo y con una complejidad brutal, ¿no? Decía Gielgud, por ejemplo, que la escena con Ofelia es una escena que nadie entiende, nunca la entenderá nadie. Él la había representado 4 veces y tampoco llegaba a entenderla, o sea, no sabía qué quería decir exactamente con todo lo que dice. Pero es una escena a prueba de bombas. Tú dila bien, dila en ritmo, y el público, nadie sabrá por qué, saldrá absolutamente emocionado. Dice, pero después si le preguntas qué han querido decir, de qué habla la escena, y nadie entenderá nada. Nadie te dirá nada, solo dirán, bueno, él sufre, ella también. ¿Por qué le dice vete a un convento? No lo sé, pero saldrán extasiados, ¿no? Esa es la magia que tiene Shakespeare, y Hamlet concretamente. Después creo que me gusta mucho Macbeth, porque creo que es una obra muy perfecta también. Esa sí que es más perfecta incluso que Hamlet. Prefiero Hamlet, pero Macbeth creo que está mejor cerrada. Y Lear, que me parece la gran obra junto con Hamlet, pero me parece un obrón, la verdad. Lear me parece un obrón. Una obra también muy vasta, muy grande, que se desborda a veces por los lados, pero que encierra algunas de las reflexiones más brutales sobre el ser humano y sobre el dolor de desaparecer y de no ser entendido. Sí, pero eso es increíble, lo dices tú, la vigencia del... Cuando de repente lees esto, dice, de repente me acuerdo, ¿de qué proviene esta violencia, Lucio? Dice, del exceso de libertad. Que son todas esas cosas que te hace pensar y dices, mírale, qué ingenio a veces, ¿no? Pero también en las comedias, de repente había una cosa que decía... se metió a pescar truchas en el río privado, que se refería a hacer un hijo a una casada. Y esas cosas es muy moderno casi el humor que tiene o la reflexión, es increíblemente vigente y actual, y eso es lo que te lees algo suyo y te parece escrito antes de ayer. Eso me parece... Sí, no, es que es insuperable. A mí ayer justo estaba en la Fundación Juan March y estuve haciendo unos textos sobre Julio César y hice el monólogo de amigos romanos compatriotas, prestadme atención, vengo a sepultar a César, no a elogiarle. El bien que hacen los hombres vive después de... No, el mal que hacen los hombres vive después de ellos, el bien en ocasiones queda enterrado con sus huesos, sea así con César. Es que solamente decirlo, a mí se me pone ya la piel de gallina, ¿sabes? Ahí cuando habla del manto amarillo que llevaba Julio César y le dice, esto es lo que usó en la campaña de los nervos, y de repente que dice, por aquí entró el puñal de casca. Y cuando vio el de Bruto, se acercó a él diciendo, como tú también. Pero eso ¿cómo usa eso, la prenda del manto amarillo ese para conectar con el foro, ¿no? Con la gente a la que está hablando? Me parece brillantísimo eso. Sí, después también cuando ya estudias mucho a Shakespeare, aparte de su capacidad de escritura maravillosa, después te das cuenta de la enorme inteligencia de cómo él hablaba de cosas en esa época que parecían impensables, porque él está criticando todo el rato a las clases altas y está criticando también el uso torticero de la política. Sí. Lo que pasa es que desde una inteligencia tan bestia y sabe colocar las cosas de las que habla a una distancia tan grande que la propia gente que ejercía el poder quedaba, creo que, subyugado y con la sensación de que no están hablando exactamente de ellos, sino de otros. ¿Sabes? Porque esto pasa mucho, ¿no? También en el arte, ¿no? Si eres listo, es como esa sensación de yo voy a decirlo todo, pero como tengo que salvarme de alguna manera, no voy a ser que me ataques, tengo que hacer la sensación de que tú no creas que hablo de ti, sino que estoy hablando de otros. Los otros piensan que estoy hablando de ti, pero tú piensas que estoy hablando de los otros, ¿no? Exacto. Y esa habilidad Shakespeare la supo surfear a lo largo de su vida durante tiempo. También tuvo algunos problemas, por eso también nadie nunca sabe por qué desapareció, volvió a aparecer, pero sí, en eso es brutal. Para mí es el gran autor y yo huelo el rastro en muchísimas cosas de ficción que uno ve, ¿no? O sea, uno ve Succession y Succession es puro Shakespeare y se nota que han leído a Shakespeare y están imitando a Shakespeare todo el rato, pero todo el rato. Incluso
incluso cuando se elevan ellos hablando, de alguna forma, porque a veces en Succession ellos se elevan y hablan casi como si fueran reyes y tienen reflexiones ahí como profundas, es un remedo de Shakespeare. Sí, lo que siempre se decía también eso de The Wire, ¿no? La serie esta de HBO. También, decía, sí, claro. Que decían que cuando hablaba Omar decía si vienes a por el rey, mejor no falles, ¿no? Sí. Como esas frases que son como parecen de personajes shakespearianos, ¿no? O lo de estas frases de entre vuestras palabras y vuestras obras no hay parentesco alguno, ¿no? Eso es todo muy shakespeariano, todo eso, muy brillante. Aquí tenemos, Israel, la tradición del cuestionario Proust. ¿Te parece bien que te lance alguna pregunta para conocer más a Israel? Claro, a ver. Alejandre, ¿cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Pues mira, tengo una casa en el campo, en el norte de Cáceres, en La Vera, y esa es mi idea de felicidad perfecta. Creo que he pasado en alguno de los momentos más tranquilos y maravillosos de mi vida ahí, en ese bosque donde está la casita que tengo y rodeado de la gente de la que quiero leyendo un libro. Y para mí eso es la felicidad, estar ahí, ver pájaros que están... Sí, ver cómo pasa el tiempo. ¿Identificas ya el ruido de los pájaros como hace Kim Gutiérrez, que me dejó aquí impresionado, que sabe detectar que es un... No me sé el nombre, pero me los conozco, ¿sabe? Me los conozco además ya por tiempos, porque cambian mucho en otoño, en primavera, los de verano. Entonces, por ejemplo, hay una lechuza, claro, no sé si es la misma, pero que siempre viene en verano, que a veces se pone cerca de donde tengo la habitación y no te deja dormir, ¿sabes? Sí. Que no puede que sea otra, como que va a ser renovando, pero esa solamente aparece en verano. Y digo, ya está aquí. Solo hay una. Ya está aquí la lechuza. Sí, es que siempre está ahí haciendo el ruido por la noche, es maravilloso. Sí, o sea, yo no era nada campero. De hecho, como decía Thomas Benjar, era de los que pensaban que a la gente que le gusta el campo es porque no tiene gusto. Eso decía Benjar y yo siempre me reía leyendo. Y sin embargo, después del confinamiento, pillé esta finca y ¡wow! Y me he enamorado. Y eso para mí es la felicidad. ¿Te has hecho ya un hombre de...? También te pones, como dices tú, el peto ya de... Lo hago. La gorra de John Deere y te pones ya... Lo hago y me pongo ahí a plantar cosas. Y sí. Pero sobre todo leo, ¿eh? Tampoco... Sí, poco, ¿eh? Pero sobre todo leo. Sigues siendo el hombre de teatro que eres. Y después me aprendo muchos textos allí. Me cojo y me pongo a dar vueltas como si fuera pasando textos por ahí. Me doy un paseo, me cruzo con la gente de allí que me ven y dicen, este chico está loco, habla solo, ¿sabes? Pero... Te he escuchado decir eso, que también lo haces en el metro también, ¿no? Que Sí, te gusta mucho. Un poco... Sí, me gusta como estas partes de tiempo en las que supuestamente no haces nada, aprovechar, por ejemplo, para aprender textos o para practicar textos. Lo hago, y entonces ya lo hago a veces sin darme cuenta y a veces hago ridículo, sí. A mí pasó eso una vez que vi a alguien que era, no sé, de la ópera o algo así en el metro y de repente empezó como a cantar o a practicar, a entonar. Y claro, lo hacía muy bien, entonces te decía, está loca esta persona, pero al mismo tiempo dices, parece que sabe lo que está haciendo. Hay método en su locura. Probablemente estaría nervioso por algo y estaría calentando antes de empezar porque le pasaba algo. Sí, pero me impresionó además eso de sensación de no importarle que nadie le estuviera mirando. A mí sí me importa, a veces se me va la cabeza, estás en el metro y todo esto, entonces pones una cara ahí en la que no estás hablando, susurras un poco y estás como recordando el texto y como pensando y de pronto te cruzas con la mirada de alguien que está mirando diciendo, este tío está zumbadísimo. Yo, por ejemplo, he heredado de mi madre y mi madre habla sola muchas veces, ¿no? Y yo de verla de toda la vida lo he empezado a hacer hace poco, ¿no? Entonces de repente estoy hablando solo y el otro día estaba tomándome un café y me pongo a hablar solo, que pienso que nadie me está mirando. De repente un niño delante de mí con su madre, sin dejar de mirarme un momento y con esto de que tienen los niños geniales, le dice a su madre, está hablando solo. Como si fuera auténtico loco y le da igual que yo le escuchara. Me pareció genial. Claro. Sí. Un rasgo que no soportes de ti mismo, que te cueste, que tengas que domar. La vehemencia. A veces soy muy vehemente y no me gusta. Me gustaría... Sí, a veces sueño con esa idea de ser más flemático y tener la capacidad de la flema. De la clase alta. También eso es porque vengo de barrio y la flema y el barrio suelen ser cosas bastante contradictorias. Y sí, soy vehemente y no me gusta. Preferiría
ser de otra manera, sí. Hablando de barrio, he visto otro día el documental este de Eloy de la Iglesia. ¿A ti te gusta el cine kinky, digamos, todo esto? Bueno, cuando está bien hecho me ha gustado, sí, lo he visto mucho y creo que retrató una España que está bien, hay cosas que están muy bien. Yo recuerdo cuando era joven que me encantaban las películas de Torete. Sí, bueno, sí, no, o sea, yo que me las pasaba genial, o sea, para mí eran películas brutales, ¿no? Y el Lute también, sí, había cosas que estaban... Camino revienta. Camino revienta, sí, me encantaban. A mí esas pelis sí me gustaban. El sí, Pico y todos estos. El Pico, es verdad, muy bestias. también, sí. Como películas... Yo recuerdo cuando las veía, claro que yo tendría 10, 12 años, entonces era como películas de cosas que reconocía, aunque no eran exactamente mi vida. Porque yo soy de Casitas y soy de un barrio donde he visto, por ejemplo, El Pico, he visto muchos drogadictos de heroína, muchos hermanos mayores de mis amigos del colegio estaban enganchados, cruzaba con esta especie de señores casi zombies pobres y yo lo he vivido. Pero mi vida ya no era eso, o sea, mi vida era un poco más sana, más sana, es decir, estábamos con ellos, pero ya había pasado de alguna forma. Pero entonces me recuerdo esas películas, verlas como una especie de warning también, ¿no? De algo que estaba ahí, que lo reconocías, y a la vez que servía de warning y a la vez una especie de héroes, porque también el cine kinky tenía una especie como de mitificación de ellos también, ¿no? Un poco, en algunos momentos, peligrosa, ¿no? Pero hay películas muy interesantes. Total. O sea, sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho y fue como una película para mí muy especial, la de Fernando Leandro Barrio. Sí. Y el póster que hizo Cruz Novillo me parece tan maravilloso, el póster de la película de la moto de agua. Sí, bloque es de verdad. viviendas, Sí, es verdad. como ese juego de las Total. aspiraciones o de los deseos o de los anhelos de un niño que no ha visto casi el mar y que sueña con la moto de agua cuando le toca la lotería, cuando den Claro. Eso me parece genial, ese póster tan... Sí, es bonito, es verdad, no me acordaba. Muy buen póster, sí, cierto. Una cualidad que valores especialmente en un amigo, en una persona, en alguien con el que trabajes. Hay muchas. Amo la locuacidad, amo la retórica, me gusta la gente que sabe comunicar sus ideas con pocas palabras y las coloca, me parece... La pasión también me gusta mucho. O sea, creo que estoy rodeado de gente con pasión y me parece que me atrae. Y el talento también, ¿no? Cuando ves a alguien que sabe hacer algo muy bien, ¿no? Sea lo que fuere, a mí eso me da un poco igual, ¿no? Es carpintero, pero es muy buen carpintero, ¿no? Y entonces yo me quedo como anonadado, ¿no? Me encanta. Entonces alguien te empieza a hablar y te dice cómo se hace una librería y qué tipos de maderas hay, y entonces tú dices, madre mía, o sea, y entonces me estoy hablando con alguien de cosas que no sabía ni que existían, ¿no? Y esto me apasiona, ¿no? La gente está que sabe de algo y me da igual todo, ¿no? Lo que sea, ¿sabes? Lo que sea. Un escritor, pero también es un carpintero. Esto me apasiona, sí. Tengo una relación con... O sea, para mí la admiración es fundamental. Admirar a mis amigos, admirar a mi pareja. Sin admiración me cuesta relacionarme con la gente íntima mía. ¿Un héroe de ficción favorito que tuvieras? Que alguien de un libro, de una obra de teatro o antihéroe. Alguien que... Bueno, esos muchos, porque yo he vivido mucho en la ficción. O sea, yo soy un amante de los cómics. Eso sí. Sí, yo soy un amante. O sea, a mí siempre me gustó mucho Batman. A mí me encantaba. Había una cosa esa oscura, atormentada de Batman, que han matado a sus padres. La salida del teatro, precisamente, ¿no? Sí, sí, esa especie también como de héroe, pero medio fascista también, que cree que tiene derecho a hacer... Hay algo ahí turbio, ¿no? O sea, me acuerdo de esos cómics de Frank Miller y yo me los leía con una... me apasionaban. Y después fui un gran amante sigo siendo un gran amante del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, para mí eso, Aragorn es como... y cuando vi las películas, para mí fue un sueño, ¿no? Ver a Viggo Mortensen ahí y digo, Dios mío. El otro día vi un vídeo que me hizo mucha gracia de cuando estaban en Nueva Zelanda rodando El Señor de los Anillos, de repente Viggo Mortensen se iba a pescar. Y tú sale vestido de Aragorn
pescando en un laguito. Qué bien, y las fotos claro. me parece genial. Y digo, qué personaje excéntrico también Viggo Sí, Mortensen. bueno, es que ver lo que pasa desde fuera de un rodaje es el antiglamour, ¿eh? O sea, es decir, claro, tú ves las cosas y te imaginas, pues nosotros estamos ahí trabajando y cada uno hace lo que puede, pues se busca sus cosas. Entonces, Sí, que es incluso a veces un poco ridículo, te digo. Totalmente, claro, Aragorn, sí. poniendo un anzuelo que dices, mira, Aragorn, coge la Claro. flecha, coge el arco, sí, coge... y eso que no te lo viste, por ejemplo, echándose una siesta tirado Sí, sí. en cualquier sitio, porque Sí. se levanta a las 6 de la mañana, tiene 3 horas y entonces, que esto me ha pasado a veces, te encuentras a un actor que admiras, con la boca abierta, tirada ahí, en medio de una silla, ¿sabes? Pues haciendo lo que puede el hombre, o eso, comiendo un donus y un cigarrillo, y dices tú, "Uf, qué poco glamour ahí fuera". Y de la todavía cámara. vestido además de algo, ¿no? Y vestido de rey, ¿sabes? Sí, de rey sí, del eso. 17. De hecho, tengo por ahí un libro de fotos de rodaje de Sofía Coppola de cuando hicieron María Antonieta, Sí, que esta sí, vez sí. la fumando con un MacBook, con un Apple, ¿no? Sí, sí, Con vestida de María Antonieta, con ese contraste que parece que es como un Bueno, eso era limbo. maravilloso porque ahí había un plano que en el momento dado salían las zapatillas Las Nike. Converse. Las Converse eran exacto, Converse, creo que ¿verdad? sí, A mí me creo. encantó ese plano. O sea, me Sí. pareció fascinante. Y de hecho, siempre he soñado con colar eso en algún sitio. Cuando dirija en algún sitio lo tengo que meter. Porque una de las cosas que más me gustaría es hacer una cosa con el clásico, por ejemplo, que fueran vestidas del 17, pero con Converse, con Nikes y con sus Macs y con cosas. O sea, esa mezcla de Sí. totalmente anacrónica me parecía que era una belleza en María Antonia. A mí, por ejemplo, además me gusta mucho que no se haga un esfuerzo. Creo que lo que me parece siempre impresionante del teatro y también de alguna manera del cine es que pero sobre todo del teatro, que cuando alguien va con un sombrerito, o sea, un sombrero ya sé que eso es Napoleón y no hace falta que se parezca a Napoleón, ni que haya engordado, claro. ni que sea bajo, ni que... Da igual, es que yo, para mi cabeza, ya he aceptado eso. Claro. Ya, Convención, lo que se llama la convención. claro, pero que hay a veces esta obsesión de querer recrear todo al detalle y a mí eso a veces me aburre más o creo que se lo lleva por delante todo lo demás, ¿no? Y creo que, por ejemplo, me encanta ver que no sé quién hace este personaje y no se parece en nada a él. Y creo que eso es brillante. Creo que de eso va realmente el cine y va del Yo también teatro. lo creo, sí, yo también, no en la recreación exacta, sino en la cuestión evocadora de alguna forma, que te evoque algo, ¿no? ¿Recuerdas el primer disco que te compraste con tu dinero? Que quisiste ir a comprarlo. Los tengo todavía. ¿Los tienes? O sea, tengo ahí varios que ahí juraría que fue Bad de Michael Jackson. Bueno, es que Año 82, 83. Tenía yo... ese no 9, fue, 10 no, años. creo que fue Thriller, ¿no? El que vendió como 40 millones y en mi cabeza Ese siempre... es. Thriller es 82, no, porque decía yo que joven. Y Bad es 86. El 86, Bad. O sea, Thriller, yo era muy pequeño, ¿no? Ya. O sea, pero Bad fue para mí, porque justo recuerdo, fue el primer como videoclip que rodó Martin Scorsese. Era un videoclip de 25 minutos. Ah, sí, esta película, ¿no? Que era una película que al final acababa con bailando. O sea, no fue el primer videoclip. El primer videoclip importante fue el de John Landis con Thriller. Entonces, cuando saca Bad 4 años después, deciden hacer otro gran vídeo y hacen que es una película que dirige Martin Scorsese y que acaba al final bailando cantando Bad, que es en un parking. Ah, no sabía, que era de Scorsese. Claro, el éxito de Thriller fue tan enorme que cuando hacen Bad también él decide que tiene que hacer revolucionarlo otra vez. Y entonces esta vez como que cambia de paradigma y hace casi una especie de cortometraje que dirige Martin Scorsese. Bueno, me he dicho, hay directores increíbles que ahora mismo, nombres de estos que empezaron haciendo videoclips, que era eso es increíble, de Spike Jonze bueno, y también incluso anuncios, ¿no? Pues eso, también Isabel Coixet, ¿no? Empezó haciendo publicidad o gente así que David Fincher creo que también, eso es increíble, esta transición, ¿no? De una historia que para mí tiene mucho mérito, el llegar a emocionar o llamar atención con un anuncio, con un videoclip, en algo tan microscópico y teniendo que mandar un mensaje. Luego hacer ya... Sí, bueno, esto de Martin Scorsese era un cortometraje, era una historia de 20 y tantos minutos. Me gustaría verlo otra vez eso, porque... Entonces yo creo que fue ese. No fue ese por ahí, pero es casi seguro. O sea, lo recuerdo como
la necesidad de comprar ese disco. ¿Has visto el documental de Scorsese en Apple? ¡Buah! Me fascinó. Sí, Me fascinó. Una locura. Impresionante. O sea, son 5 capítulos, creo. Sí. Y dice, pero ¿por qué no han hecho 15? O sea, Sí. por favor. O sea, como lo dice todo, además, es una maravilla. Es una maravilla. Ahí ves, por ejemplo, el sufrimiento de un artista con un talento tremendo y aún así cómo sufre, cómo se encuentra a veces que dice no voy a volver a dirigir nunca más. La relación horrible que tenía con sus parejas en algún momento, sus adicciones. Es tremendo, es que es tremendo ese documental. Sí, hay que recomendárselo a todo el mundo, ¿no? Que el que no lo haya visto, que corra a verlo. Me encantó. Y además, bueno, las cosas también es que me parece un director fascinante, pero eso que dices tú de cómo crees de alguien asentado que tiene en su cabeza todo muy bien puesto para hacer luego esas películas y luego descubres que todo lo contrario a veces. Sí. Claro, y sobre todo porque él vive siempre en el límite y en el intento de hacer algo que es difícil de hacer. O sea, entonces, eso siempre te provoca que, pues eso, como le pasaba a él. Hacía una película, no le salió bien y ya los productores ya no querían contar con él porque ellos sabían también que él no iba a querer hacer la película perfecta para que el público acudiera a la sala, sino que iba a hacer la película que él consideraba que era perfecta y ya veríamos si el público después iba a las salas. Entonces tuvo grandes fracasos de taquilla también, claro. ¿A ti de Scorsese cuál te gusta mucho? A mí Scorsese me gusta todo. Después del documental me volví a ver Uno de los nuestros, que me encanta. Toro Salvaje me fascina. Taxi Driver, es que yo qué sé, es que es muy bestia. La que no he visto son las primeras, que las tengo ahí guardadas, que las tengo que ver, de las que hablaban también en la que hizo pues eso, sus 2 primeras películas, y tengo también, que no he vuelto a ver, la del Rey de la Comedia, que tengo también ganas. Sí, que sale De Niro con Jerry Lewis. Con Jerry Lewis. Y entonces la tengo ahí guardada, que la tengo que ver. Y después es que me gustan todos. La de Daniel Day-Lewis también, ¿cómo se llama? La de Gangs of New York, que es una película, la primera vez no la entendí muy bien, después cuando la he visto otras veces ya me ha parecido, es que es muy bueno, muy bueno. La última no me gustó tanto, la de... A mí tampoco. Y el libro me encantó, el de veces fallida, fíjate, y el libro me encanta. Además creo que toma una decisión que en el libro no está, que es contarte desde el principio que Robert De Niro es malo. Entonces, en el libro eso lo descubres muy tarde y claro, me pareció una decisión que creo que no le hace bien a la película. Y me parece Los asesinos de la medianoche, ¿no? De la luna llena, ¿no? Sí. El otro día lo que comparaban, la del Rey de la Comedia, y me pareció muy bien, lo comparaban con la de Marty Supreme de Timothée Chalamet, de esta persona como que quiere llegar, que quiere ser, que quiere muy súper ambicioso, que le cuesta conectar con las personas, y este Robert De Niro con Timothée Chalamet lo comparaban y me parecía muy acertada esa comparación, no se me había ocurrido. Y me gusta también, es un poco como lo que decías tú de Shakespeare, que de repente son películas de hace 40 años que en el fondo todo ha cambiado y nada ha cambiado. Sí. A mí lo que ha cambiado mucho cuando veo esas películas, por ejemplo, es el grano de la peli y tal. Sí, y digo, lo echo de menos a veces, ¿no? Es decir, como esas películas que ahora hay un nivel de definición tan grande que de pronto es una tontería. Hay una cosa como sentimental ahí, ¿no? Cuando me pongo una peli de esta del 80 y tantos, Taxi Driver, o 70 y tantos, ¿no? Y entonces cómo está rodada y cómo la luz que había en me retrotrae a mi adolescencia, a mi juventud, Sí. me provoca algo. Sí. Es igual cuando yo dirijo teatro, intento siempre acabar poniendo fin, que esto ya nadie lo hace, claro que ni tiene sentido, pero porque recuerdo que todas las películas acaban con The End, ¿no? Y bueno, o las francesas acababan con Fin, ¿sabes? Y Fine en las italianas. Y recuerdo que a mí me gustaba mucho eso, ¿no? Es como de, y hasta aquí hemos llegado. Sí. ¿Sabes? ¡Pum! Y te lo pongo, para que... Como los cuentos, ¿no? Sí, fin. y también como los dibujos animados, lo de los Looney Tunes, esto salía como al final. Sí. Y esto siempre me ha gustado, no sé, me produce... Me da... Hay algo que me emociona, no sé por qué. A mí lo que me ocurre con el cine ese que tú dices de los 80 y también principios de los 90, de alguna manera con el que yo crecí, que con el respecto al actual, que me da mucha paz la
ausencia de teléfonos móviles. Que ahora claro, es que son están presentes. Tan presentes que te afecta a la hora de narrar una historia, porque un policíaco o algo así, claro, con el móvil la localización, todo tal, claro, tiene una importancia. Y lo veo en tonterías. Otro día, por ejemplo, vi esta película, Un placer culpable, Scream 7, y de repente ves a la protagonista corriendo detrás de que le persigue un asesino con el móvil en la mano, ¿sabes? Y dices, claro, que es como si lo estuviera soldado a la mano, ¿no? Y de repente vi la de Parecido a un asesinato, esta película con Eduardo Noriega, y también sale Mariana Álvarez precisamente. Mariana Álvarez, los teléfonos por todos lados, que creo que es irrealista y que hay que hacerlo y que es inevitable, y que a lo mejor en los años 80 o 90 tenía una presencia muy importante el contestar automático y demás, pero que el teléfono no ver el tanto móvil me da paz en las películas. Sí, también, mira, no lo había pensado, pero mira, en uno de los nuestros, por ejemplo, con toda la persecución, él tiene que ir a unas cabinas, claro, lo del teléfono, sí. Se crean otro tipo de situaciones muy, muy diferentes, sí. Sí, es verdad. El móvil ha cambiado las narrativas. Yo es un tema que hablo con amigos escritores para una novela negra y demás, una novela de asesinatos y todo esto, claro, hay tanta cámara, tanto móvil, tanto tal, que ahora es dificilísimo poder contar una historia mínimamente creíble ambientada hoy en día, porque claro, es que ya de por sí la habitación cerrada era difícil, pues imagínate con toda esta comunicación. Total. Por ejemplo, una de mis, que siempre lo he contado aquí varias veces, pero que la obra de teatro que a mí me hizo clic fue que me llevó mi abuela muy de pequeño a ver La ratonera de Agatha Christie, sí. Que ha estado representada de forma, creo aquí, estaba de forma en Barcelona. Interrumpida. Sí, he visto todas las versiones aquí desde que soy pequeño, porque me recuerda mucho a mi abuela. Y que en el descanso, por ejemplo, tenías que escribir quién creías tú que era el asesino. Y claro, pero una historia como La ratonera, inviable, impensable hoy en día, claro, con todo el tema de los móviles y todo esto. Y me da pena, o sea, me da un poco de pena. Sí, bueno, es que hemos cambiado radicalmente. Sí, también pensaba, el otro día estaba mirando una cosa sobre todos estos nazis que se escondieron y que desaparecieron de Sudamérica, o que directamente los cogieron los americanos y los metieron en empresas cambiándoles el nombre porque les interesaban, porque eran físicos y cosas así. He pensado, digo, ahora esto sería casi imposible ahora, ¿no? Porque hacer desaparecer o tú desaparecer ahora mismo prácticamente es imposible, ¿no? Sin embargo, en los años 50, 60, 70, ¿no? Tú te pirabas y ¿no? Y nadie cogías tu dinero, nadie te rastreaba. Ahora es verdad que digo, sí. Lo he pensado alguna vez también, digo, ¿cómo? Esta gente que hace esto, ¿cómo lo harán? Si saben que te van a pillar, si es que no puedes hacer nada, ya no puedes desaparecer, ¿no? Es casi imposible, ¿no? No, y hace nada. O sea, hay una cosa que puede estar bien en eso, pero desde el punto de narrativo es verdad que pones a los guionistas a que tengan que pensar todo mucho. O sea, la verosimilitud hace que te estalle cada 2x3, con lo cual tienes que pensar un montón de cosas y saber un montón de cosas para decir cómo hacen las cosas para escapar de ahí, ¿no? Tú imagínate, claro, lo que supuso para muchos escritores de estos lo del ADN. Y dices, madre mía, esto que claro. Lo han sacado adelante esto lo han sacado adelante el ADN. Si es que ya... Pobre John le Carré. Pobre John le Carré. Ya se me ha acabado el chiringuito, ya tengo que ambientarlo. Pero porque yo lo escribí todo hace ya mucho, porque si no ahora me jodería, amigo. Y mira, la primera película que viste 2 veces, que quisiste volver a verla o te haya impresionado en el cine. O sea, creo que he visto muy pocas películas 2 veces. O sea, son cosas que me gustan mucho y tienen que pasar muchos años. Por eso, por ejemplo, he visto Taxi Driver, la he visto varias veces porque han pasado muchos años, ¿no? El Padrino, que la he visto. Entonces yo juraría que seguramente, esto no lo tengo claro, pero entre El Padrino y Star Wars, una de esas. ¿Sabes? Porque El Padrino sí que la 1 y la 2 la he visto varias veces en esto. O sea, como que al final sí me pasa como cada 7, 8 años me la revisito. Y probablemente también recuerdo el impacto que me dio ver El Padrino. O sea, ¿Tú la viste en el cine, El Padrino? No. Esto no lo recuerdo. Ya.
No, Star Wars sí que la vi en el cine, me acuerdo perfectamente. O sea, Star Wars, el Imperio contraataca, vi en el cine. Sí. Pero me acuerdo perfectamente que fui con mi padre, no había entradas, había un cartel gigante, pues no hay entradas. Y entonces mi padre llegó a la taquilla, puso ahí, no sé, 1.000, 2.000 pesetas y dijo 2 entradas de delantera. Y la señora le dio las entradas y entonces dije, papá, ¿cómo lo has conseguido? Dijo, siempre hay entradas si hay dinero. Y me dijo algo así mi padre. Y aquello me quedó como una cosa de Star Wars, sábado, 7 de la tarde, mi padre es Dios, ha conseguido 2 entradas. Y después, claro, me enteré que las señoras en esa época, las taquilleras, siempre se guardaban unas cuantas butacas para gente chula como mi padre, que pagaba un sobreprecio y se las daban. Entonces, nunca olvidaré eso, porque además fue en los cines Callao. No, y es una lección de vida, una lección de vida. Una lección de vida brutal, ¿sabes? Y sobre todo yo miraba a mi padre, claro, ahí diciendo, Dios mío, mi padre es un héroe. Es Obi-Wan Kenobi. Sí, total. ¿Tú te quieres algo la improvisación cuando se hace teatro o bueno, en teatro cine? la improvisación, poca. O sea, es decir, Sí. en teatro lo que se hace de alguna manera es que las cosas están medidas y después sí que tienes que dejar hay un hueco para que todos los días sea diferente. Y todos los días es diferente, Claro. porque el público es diferente. El público que te está mirando es diferente, reacciona diferente, la energía es diferente, tú eres diferente porque no estás igual que ayer y entonces siempre tienes que dejar que eso se pueda mover. Pero dentro de eso está bastante establecido. Después en cine hay otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Víctor en altas capacidades, él proponía mucho no tener las cosas nada cerradas. Y yo había días que no sabía exactamente cómo iba a hacer lo que iba a hacer. Es más, cuando salía no sabía exactamente qué había hecho. Y es una sensación extraña a veces, pero muy bonita. El cine creo que permite a veces jugar a eso, ¿no? A improvisar, a ver qué pasa, porque después está el montaje. Claro, entonces en el montaje tú puedes hacer muchas cosas y puedes ensamblar cosas que al principio parece que no tienen conexión. Claro, el cine es otra cosa. ¿No? Y que después a lo mejor una frase que es parecida, pero que por lo que sea te resulta más natural decirlo de otra manera. Claro, y sí, claro, sí, claro. Sí. Y por ejemplo, hablando de todo esto, con lo que antes he dicho de las comedias francesas, un director o alguien del cine que te parezca un pelín, no voy a decir sobrevalorado, pero que tú no conectes por lo que sea. A mí me pasa con Lántimos, por ejemplo, que no... Ay, me gusta Lántimos. A mí no me... O sea, no sé, creo que hace cosas interesantes, pero que no le veo cosa de genio que mucha gente le... Y me parece un tipo muy interesante, ya solo por el hecho de que juega al baloncesto en la Liga Griega, que me dejó alucinado eso, no sé si lo sabías, que llegó a debutar en la Liga... Ah, sí. En la Liga Griega de no lo baloncesto. sabía. Sí, hay unas fotos de él jugando al baloncesto, pero profesionalmente. Me dejó impresionado. No jugó demasiado, pero... ¿Qué tío? Sí. Qué tío. Sí, a mí Lántimos sí me gusta. Pero Mira, me pasa un poco, me he ido desinflando bastante. ¿Cómo se llama este? Anderson, el de las películas. Wes Anderson. Wes Anderson. Sí. Me he ido desinflando de él. Justo la tenía hablado de esto. Me he ido desinflando. Ya me parece que está demasiado preso de su estética y que no escribe ya tan bien tampoco. Entonces, realmente, al final me parece un alarde estético, de producción también. Y tengo la sensación de, si le quitaran toda esa producción, ¿qué haría? ¿Y en qué se quedaría en sus películas? O sea, creo que es muy sorprendente las primeras, pero creo que sí. Pero bueno, tampoco... O sea, que bueno, ya no las veo. Ya está, Sí, no pasa nada. Hay gente que le sigue gustando y me parece muy bien. O sea, yo disfruté mucho a las primeras películas de Wes Anderson. Pero sí, Wes Anderson yo creo que tenía un humor que luego se ha comido lo que tú dices tú, la producción o la ambición esa de querer recrear el New Yorker de una manera y que a veces le ha podido eso y ha perdido un poco el foco de algún modo, que le puede, digamos, el envoltorio que de lo que él brillaba, que era, de verdad, tú ves Rushmore o ves estas que eran divertidísimas, de un humor... Unas respuestas, un humor seco, que era increíble. Sí, también supongo que te sorprendía también ese mundo que tenía estético tan poderoso. Bueno, no sé. O sea, vamos, pero le respeto, respeto mucho a Wes Anderson también. Es que yo que sé, cada uno. Sí, o sea, claro. ya no me interesa tanto él. Claro, también. claro. El otro día tenía una discusión con una amiga.
A mí me encanta Nolan, ¿no? Y dice, Nolan es un basura, Nolan no vale para nada, es un palomitero. Digo, ya, bueno, pues está muy bien. Yo soy un palomitero, lo acepto, me encanta el cine de Nolan, aunque sea un cine hipervitaminado y lo que sea. Bueno, pues... Los que sois muy de Nolan, además, ahí sí que se muestra la vehemencia, ahí sí que sacáis ahí... Me defendéis hasta Tenet, que es increíble. No, Tenet yo no la defiendo. Ahí, de esa me bajo. No quieres morir en esa colina. No, a Tenet ya me parece excesivo, ¿sabes? Creo que Tenet... Hay una pelea muy buena en Tenet, que es maravillosa, esa que van para atrás, que también fascina, pero no, Tenet no me parece. Y reconozco, o sea, yo todas las críticas que se le hagan a Nolan... Las escucho, las reconozco y digo, dame más Nolan y ya está. Y soy un palomitero. Pues bueno, pues soy un palomitero. Vale, ok. La Oppenheimer es básicamente está poniendo música durante 2 horas 45 minutos, solo lo quita para la bomba. Sí, bueno, yo fui feliz viéndolo, lo siento. ¿Un fracaso favorito que tengas? Algo que hicieras en el cine o en el teatro, que por lo que fuera, por el momento, y a ti te encanta y estás muy orgulloso de eso, algo que no funcionara a lo mejor. Pues yo fracasos he tenido muchos, o sea que sí, tampoco es sí, pero creo que, mira, te voy a decir al revés, tuve un triunfo muy fuerte haciendo una obra de teatro y nunca lo entendí por qué, porque a mí no me gustaba, me dieron un premio y todo y yo no entendí nada. Hasta hoy sigues. No entendí nada, o sea, porque me dais un premio por eso, una cosa de teatro, un Caballero Olmedo que hice cuando era muy joven. Y dije, ¿por qué me dais un premio por esto? Y después por Hamlet no me lo dieron. Digo, cosa más rara es esto, esta profesión es rarísima. Y yo, o sea, de hecho, hace poco vi que había un vídeo por ahí colgado y dije, pero hostia, qué mal estaba esto. O sea, era muy joven también, o sea, que bueno, en esto, pero y me dieron un premio. Esta profesión es rarísima, ¿sabes? O sea, sí. A veces he tenido triunfos y no entendía por qué. Y pues sí, hay cosas que no han ido tan bien y he dicho, bueno, pues sí, estoy orgulloso de esto, sí. Sí. Ahora que has hecho el nudo gordiano, por ejemplo, lo que te vi hace poco en American Buffalo de David Mamet, que me encantó, ¿qué adaptación al teatro sueñas o te encantaría? O que digas, es una cosa a lo mejor un poco locura o un poco difícil, pero tendría que cayera esto, que sucediera o que pasara o que alguien se atreviera a hacerlo. ¿Tienes alguna idea así un poco romántica? Sí, tengo una idea muy romántica que me gustaría hacer algún día, porque hay una novela que me fascina, que cuando la leí me tocó muchísimo, que se llama De vidas ajenas, de Manuel Carrer, y que creo que se podría adaptar en teatro. Yo estoy trabajando en ella, la tengo ahí, pero es verdad que es complicada, porque las novelas pasar al teatro es difícil, aunque se hace muchísimo ahora. Y es un proyecto que tengo ahí guardado y que me gustaría pasar. Pero yo creo que la novela es brutal, para mí la mejor novela de Carrer. Yo la leí además cuando se había muerto mi madre de cáncer, la novela va de eso, y creo que es una novela incluso muy emocionante porque retrata muy bien la oportunidad también que te da la enfermedad de poder despedirte de los seres a los que quieres también, ¿no? O sea, ahí la enfermedad es terrible, pero una vez que ya pasa, uno puede hacer cosas para intentar darle la vuelta a eso y un poco es lo que cuenta, ¿no? De cómo tanto para el enfermo como para los que están alrededor, saber de tu finitud ya colocada te permite intentar hacer ese viaje y cerrar las cosas de una manera que quizás de otra manera no hubieras podido, ¿no? Pues mira, ese de Carrer no lo he leído, justo ahora estoy con el nuevo de Collos, que habla un poco de su madre, que yo no sabía que su madre había sido como una especie de intelectual. Sí, eso lo cuenta creo en su primera novela, ¿no? En una novela rusa. Que sí, habla de porque ella vive en Rusia, además. Exacto. Sí. Pues yo, mira, no me he leído ni ese ni una novela rusa, me he leído casi todo lo demás. Y tengo me voy a comprar de vidas ajenas. Te lo recomiendo mucho. Sí. ¿Y un monólogo que te apeteciera hacer? O sea, algo que, por ejemplo, he visto hace poco, vi una cosa de Joan Didion en teatro, o algo así que te apetecería. Me apetecería hacer mucho un monólogo. Solamente hice una vez un texto de Wallace Shawn, se llamaba The Fever. Sí, era un texto maravilloso sobre las contradicciones precisamente de los hombres de izquierdas, artistas. Hice ese y tengo la idea de buscar algo para hacerlo. Hay un texto ahí, por ejemplo, que siempre me ha gustado, se llama Novecento de Barico, que está muy bien. Que está muy bien. Barco. Y a lo mejor algún día... Y después hay otro texto de Thomas Bernhard que se llama El hombre del teatro, que es casi un monólogo con personajes,
pero que se puede convertir en monólogo. De hecho, Ale Rigola creo que lo hizo así en Barcelona, y quitó todos los demás personajes y dejó solo el monólogo, que siempre me ha atraído. Y de hecho estoy buscándolo, pero no encuentro, en castellano ya no hay manera de comprarlo, y ni siquiera encuentro la edición en francés. Y en alemán es que no se lee en alemán, entonces no puedo leerlo en alemán. Entonces estoy buscando a ver si encuentro, porque lo leí hace mucho, pero lo perdí ese texto, y estoy buscando a ver si encuentro El hombre de teatro de Thomas Bernhard, porque es una idea que tengo en la cabeza, porque vi el montaje a Lluís Omar y me parece que ahí hay algo interesante. Ah, qué bueno, qué bueno. Y de teatro, por ejemplo, que lo primero que viste, que creo que fue algo Antonio Banderas, ¿no? Sí, una obra de Marlowe, Eduardo II. Ah, sí, que le vi, salía desnudo, gritando, y a mí yo me descojoné de risa, tenía 13 años, y mi profesor me dio un collejón. En esa época se daban collejas, se daba lo que sea. Me dio un collejón y dijo, tú te callas aquí. Y entonces, pero fue un collejón fuerte. Y entonces yo siempre he dicho que a mí el teatro me entró a hostias. Dos puntos de inflexión en tu vida, esa colleja y tu padre comprando entradas para Star Wars. Son dos puntos de inflexión. Los momentos fundamentales en mi vida artística. El teatro y el cine entraste por... Qué bueno. Yo me acuerdo de ver Arte, la de Yasmín Reza. Sí. Cuando vinieron aquí Darín y tal, me impactó muchísimo también. Hombre, es una muy buena obra, una obra muy inteligente. Yasmina es una autora muy inteligente, y esa obra ahí dio en el gol. Yo no vi yo vi el que hizo Flotats con Poe y Hipólito. Sí. Yo hace poco le estaba aquí, le vi hace poco bueno, creo que sigue aquí en Serrano, en un teatro pequeñito, la estaban haciendo Arte. ¿Y de comedia, a ti qué es lo que más te has reído en un teatro? Mira, recuerdo así, pues de pronto me viene Madre del drama padre, una obra que vi en la Latina de Poncela, de Javier Poncela, que dirigía Sergi Belbel, que estaban en esa época, ahí, Blanca Portillo era la protagonista, pero estaba Paco León, Nuria Mencía. Había un reparto brutal. En ese momento Paco León no era famoso ni era nada, O sea, yo recuerdo que me descojoné de risa viéndolo. Bueno, me reí mucho con esa obra, y la tengo ahí como una comedia como muy, muy divertida. Y siempre he soñado también hacer con de Jardiel también Eloísa está debajo de un almendro, que es una obra maravillosa, sobre todo la primera parte, y que yo nunca he visto representada, y que me encantaría tanto interpretarla como dirigirla, o ya sin verla, simplemente porque nunca la he visto en escena, solo la he leído. Una genialidad. Yo tenía un amigo de mi padre que era productor de teatro de Málaga y demás, que se iba de viaje a Francia y demás, y compraba los derechos para hacerlo en España solo contando las risas. No entendía francés y tal, pero iba y él veía las risas que había y las contaba y decía, mira, esto va a triunfar en España. Me encanta. Y me parece increíble. Ir al teatro, no enterarte de nada y comprar... Pero esto funciona. Esto funciona. Y interpretar las risas. Eso parece increíble. Mira, esto va a ser un poco intelectual. Esto va a ser más así. Tal, claro. Y hacer ese trabajo de tener ese olfato. Y el dinero también, porque también alguna vez se equivocaría, me imagino. Compraría algo sin saber muy bien lo que estaba comprando. Por supuesto. Pues él te lo razonaba, era increíble. Sí. Un ritual que tengas antes de salir al teatro, al escenario de rodar, o algo que tengas así, de una costumbre que tengas. Intento tener pocas costumbres y intento tener pocas manías, porque al final uno es preso de todas esas cosas. Así que digamos que soy bastante caótico en todo eso. Cuando los teatros no hago nada, o sea, intento estar tranquilo, intento hablar, y es verdad que, por ejemplo, en el teatro hay 5 minutos antes, cuando oyes el rum rum de la gente, que es el único momento en el que yo me pongo bastante nervioso ahí. Y ahí en general suelo decir bastante chorradas. O sea, es una cosa como que necesito como distender. Sí. Entonces... Hay son dos tonterías, pero hay uno que yo casi siempre digo, ¿quiénes tuvieran pasapalabra? Antes de esa es una frase como que me sale y digo, pues vámonos, ¿pero qué sentido tiene esto? ¿Quiénes tuvieran pasapalabra ahora mismo, no? Me sale esto. Mis compañeros suelen reírse mucho, es una butad. Y justo antes de salir a veces digo, vamos que nos vamos, caballito pony, ¿sabes? Y salgo a escena. Vamos que nos vamos, caballito pony. Que esto era cuando yo era pequeñito, en las ferias y eso, había unos ponis que giraban. Y te colocaban arriba y el señor decía, vamos que nos vamos, caballito pony. Y los ponis giraban, ¿sabes? Y tú ibas ahí sentado. Y entonces a mí esto se me quedó
como algo bonito, ¿sabes? De que cuando te pones en acción, vamos que nos vamos, caballito pony. Y eso lo digo yo cuando estoy contento y quiero hacer algo como de, venga, vámonos para allá. O sea, que como ves, tampoco da para mucho. Pero me gusta, me encanta, que es un poco lo de... ¿Cómo es lo que dicen? Lo de... No sé qué, perrito piloto, ¿no? Un poco esas frases sí, pues como es igual de... en esas ferias, pero yo recuerdo de pequeño, vamos que nos vamos, caballito pony, te montaban en el pony giraba, había unos ponis ahí dando vueltas, ¿sabes? Era un especie de tío vivo, pero de verdad, con ponis de verdad. Qué maravilla. Y algo que a lo mejor un papel o algo así que rechazaras y que ahora dices, ¿en qué momento? Pero con humor, ¿no? ¿En qué momento no aproveché esta oportunidad, ¿no? ¿Qué tren dejé pasar? ¿O qué...? Nunca me ha pasado. Sí. No he tenido la suerte... He tenido la suerte de no tener esa sensación de decir, Dios mío, se me escapó esto. Porque incluso sí me ha pasado varias veces de dejar series porque tenía teatro y no podía compatibilizarlo y no poder hacerlas. Pero no fueron tampoco unas series que cambiaron la vida de los que lo hicieron. Entonces nunca me quedó esa sensación de decir, Dios mío. Has hecho muchas series, ¿no? Sí, he hecho muchas series. Sí, pero digo, Los hombres de Paco. Sí. Pero, por ejemplo, en Cuéntame me acuerdo que tuve un choque con teatro y de pronto, pues a la segunda temporada tuve que dejarlo y fue como de, Dios mío, estoy dejando la serie, pero después mi vida me ha ido bien. Entonces no tengo esa sensación no tengo esa sensación de tengo que elegir entre Hamlet y Macbeth. Dios mío, he elegido Hamlet y me he equivocado y porque la buena era Macbeth. No me ha pasado. No me ha pasado. El otro día estuve escuchando y me hizo mucha gracia a Matt Damon y Ben Affleck, que contaban que los dos estuvieron a punto en el casting de que les cogieran para el Club de los Poetas Muertos, que era su primer papel. Y se quedaron como a las puertas. Y dicen que ese verano se pusieron a trabajar, pasaron los meses y se ponen a trabajar o era un año y pico, se ponen a trabajar en un cine para ganarse un poco de dinero. Claro. Y que justo estaban estrenando el Club de los Poetas Muertos. Y decían ellos, como nunca olvidaremos, estar trabajando ahí y salir la gente llorando, emocionada, la mejor película de mi vida, tal. Y ellos diciendo, hemos estado a esto de conseguirlo. Y estar recogiendo las palomitas en las butacas de la obra de la película que han estado a punto de cogernos fue como una cosa nos hizo, de alguna manera, querer seguir intentándolo, porque a lo mejor hubieran desistido ahí de intentar y pues fue tan ese fracaso, ese momento de que no te cogieran y ver luego lo que se había convertido, les hizo un poco persistir ahí. Sí, pero me hizo mucha gracia que me lo cuenten. Pues yo no he tenido eso, o sea, yo nunca he estado de, Dios mío, no me cogí, no. No, dije que no a este. No, dije que no a esto, no. O sea, y que luego hizo así. Claro, pues películas que de pronto dices tú, me hubiera encantado para haber hecho esto, pero no, pues alguna sí, pero no simplemente no me cogieron, no dije que no. Y para acabar, una posesión preciada que guardes, que sobreviva mudanzas, que tengas, a lo mejor que no tenga un valor, pero que lo mantengas tú en tu casa. O ¿de mi vida personal? Sí. Sí, muchas cosas. Yo de muebles. Soy muy cuidadoso con los muebles y tengo unos muebles que eran como la parte central del salón de mis padres, que son unos... la silla esta de IMSS, que es así la redondita y tal, que tenía 4 y una lámpara también como setentero y esto va viajando conmigo de casa a casa. Bueno, y ahora un IMSS auténtico, una silla tal... Debe costar así. Ni siquiera sé si es un IMSS auténtico. Bueno. Juraría que que creo que no. Pero desde luego si eso es una copia de IMSS, pero de los 70. Lograda, sí, los 70. De los 70, o sea, por lo menos. O sea, ya tienen esas sillas, tienen 50 años. Sí. Y para terminar, un lema que tengas presente, que a lo mejor que podría estar en tu camerino o en ya tengo uno de Sartre que estaba en el servicio de yo crecí con él, que lo tenía mi padre ahí y también, mira, eso me acordaba, y esa plaquita ha viajado conmigo, se llama: para que haya conciencia y lucha es necesario que alguien pelee.
está bien, pero Sartre no tiene nada que ver con la del Pony. Bueno, claro, mi vida es eso, entre vamos que nos vamos, caballito Pony, y para que haya conciencia y lucha es necesario que alguien pelee. Y en el medio, pues ahí me desarrollo yo como puedo. Lo que dice, ¿no? Tenemos dentro de nosotros dos lobos que luchan, ¿no? Pues es el Pony con Sartre. Sartre. Ahí, y en el medio están todas las contradicciones del ser humano. Me lo he pasado fenomenal charlando contigo, Israel. Que la gente vaya al cine a ver Altas Capacidades, la película de Víctor García León, con un gran reparto, y que es una película muy divertida, que la gente se verá reflejada en ella en según qué protagonista, pero seguro que encuentra, como tú acabas de decir, las pequeñas contradicciones y todas las historias de las personas. Un placer tenerte aquí. Y un placer también para mí estar. Gracias.